Lucas capítulo, versículo. Alguien dice que 9:25. Lucas capítulo 9. Recuerden que Lucas es un texto que venimos estudiando ya hace bastante tiempo. Y hemos dicho que Lucas busca confirmar específicamente que Jesús es Dios y que es el Mesías. La intención de Lucas es hacer que nuestra confianza en Él siga creciendo, y para ello Él acude al Antiguo Testamento mostrando todas las profecías que había sobre el Mesías. La idea básicamente de Lucas es enseñarnos específicamente que Jesús es Dios. Y desde esa perspectiva también enseñarnos que ese Dios que ha venido al mundo vino a salvar y que va a cumplir todas las cosas que sobre Él están escritas. Y una de esas es que tenía que haber alguien que lo anuncie. Y ese alguien que lo anuncie es nada menos y nada más que el mismo Señor Jesucristo. Primero Juan el Bautista, quien va a anunciar al Mesías, que es el Señor Jesucristo. Por eso vemos a lo largo de toda la historia de Lucas, que el libro busca una y otra vez mostrar cómo Jesús cumplió cada parte de las escrituras que estaban profetizadas sobre Él. También busca que al escuchar todas esas historias nosotros aumentemos la fe, que nosotros digamos al que tenemos como Salvador es el que la Biblia anuncia, que no haya dudas en su corazón, que usted esté tranquilo, que usted esté sereno y diga, sí, yo confío en un Dios real, verdadero, confío plenamente en Él. Y Él lo hace de esa manera. Recuerde que Jesús inició su ministerio cuando tenía 30 años, y Juan el Bautista cuando lo vio venir dijo, miren, ahí viene Él, Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Ahí viene, ya lo veo venir. Quita el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y hubo una voz del cielo que dijo que este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Desde ese instante comenzó el ministerio de Jesús. Jesús tiene 30 años, Satanás empezó a molestarlo, por eso viene la tentación de Jesús, y enseguida Jesús recorre todas las aldeas, predica, enseña. ¿Qué predica? El evangelio del reino. Eso es lo que predica, el evangelio del reino. Y llena todos los lugares de eso, pero hay un momento en que Jesús se da cuenta, la gente me sigue solo porque hago cosas. Entonces voy a empezar a seguir enseñando, pero por parábolas, y de ahí en adelante solo enseña por parábolas. También la Biblia nos dice que Jesús escogió a 12 personas, los cuales llamó apóstoles. Esos apóstoles fueron 12 hombres especiales que Él escogió, pero andaba con muchos otros que también eran sus seguidores. Sus discípulos eran llamados así en la palabra de Dios. Y la Biblia dice que con ellos 12 empezó a tener un trato especial. Vimos también que hizo cosas que solo Dios podía hacer. Detuvo tempestades, cogió a los demonios y los sometió. Cosas que son increíbles, todo para demostrar que Jesús es Dios. Y eso está súper claro en las Escrituras. Pero llegó un punto donde Jesús coge a los 12 junto con otros pocos, están orando y les hace una pregunta, que fue lo que vimos la semana pasada, antepasada y pasada. Les dijo, ¿ustedes quién dice la gente que soy? Entonces ellos le dijeron, la gente dice que usted es Moisés, otros que es Elías, que es Juan el Bautista reencarnado, o sea, la gente toda tenía ideas todas locas del asunto. Dice, ¿y ustedes quién creen que soy? Y entonces es cuando salió nuestro amigo el famoso Pedro, y él dijo que era el Cristo de Dios. Dijo, yo creo que tú eres el Cristo de Dios. Uy. Y Jesús dice en otro evangelio, que bien has dicho, porque no te lo reveló sangre y carne. Dice el asunto, no te lo reveló sangre y carne, sino mi Padre que está en los cielos. Así que Jesús aseguró que esa respuesta fue absolutamente espiritual. Pero Jesús les dijo a ellos que se quedaran completamente callados, pero el Señor les dijo a todos ellos que se quedaran en completo silencio, en total silencio, en total silencio, les dijo a todos que por favor guardaran silencio sobre esa verdad de que Él era el Mesías. ¿Por qué? Porque Él estaba entre judíos, y los judíos tenían la idea de, cuando encontremos al Mesías lo vamos a poner de rey, y eso no era la idea todavía, no era el tiempo. Entonces Jesús dijo a todos, silencio. Y después de eso, viene esta escena que comenzamos la semana pasada muy dura. Lástima que algunos no vinieron la semana pasada, lástima.
Pero les dedico ese versículo, Lucas 9, 23, 24 que vimos la semana pasada. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, este la salvará. Y estuvimos hablando que el Señor les dijo a usted, le dijo a los discípulos, ustedes realmente son mis... Primero les dijo que se iba a morir. Dijo, voy a morir y el tercer día voy a resucitar. Y si ustedes son verdaderamente mis discípulos, entonces cada uno de ustedes va a tomar su cruz, me va a seguir, pero va a negarse a sí mismo primero. Y hablamos de lo que era la negación, lo que era negarse a sí mismo. Y durísimo. Y dijimos que negarse a sí mismo tenía que ver con dejar a un lado todo lo que pensamos, lo que creemos, lo que sentimos, y decir, quiero hacer tu voluntad, Señor. Yo puedo tener muchos planes, muchas cosas, pero voy a hacer son los tuyos. Y hablamos de lo difícil que es para muchos hacerlos, pero esa es una prueba con Dios. Y dijimos que mucha gente está hoy perdiendo su vida. Hablamos de los que rechazan a Cristo, que pierden su vida creyendo que están ganando mucho en la vida que tienen, pero también hablamos de los que dicen que son cristianos y también están perdiendo su vida porque teniendo que usarla para Dios no la están usando. Y la Biblia dice que hay algunos, como dice ahí en el mismo versículo, que todo el que pierda su vida por causa de mí la salva, pero todo el que quiera salvar su vida, el que siga pensando en sí mismo, la perderá. Pero ¿sabe qué es lo tremendo? Que el Señor sigue con la historia, o sea, el tema no se terminó ahí. El Señor continúa la historia y vamos a comenzar en el versículo número 25 el día de hoy. Lucas 9, 25. Por favor, hablan sus Biblias en Lucas capítulo 9, versículo 25, por favor. Lucas capítulo 9, versículo 25. Lucas 9, 25. ¿Listo? Mire el texto. ¿Qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Oremos. Señor Dios, te damos gracias por esta mañana, por este tiempo, por todo lo que tú haces, Padre. Te agradecemos porque hasta aquí nos has traído y tú has sido bueno con nosotros. Te agradecemos, Señor, porque solo tú y nadie más que tú es quien tiene palabras de vida eterna, Señor. Y pedimos, Padre, que tú nos ayudes a entender esta verdad que hoy vamos a hablar, muy seria, muy fuerte, pero que al final esta verdad te glorifique y te exalte. Dejamos en tus manos, Señor, nuestras vidas una vez más. Pido que tengas misericordia de los que nos escuchan, de tu siervo que habla, que quites todo lo que en nuestra mente, Señor, no ayuda para tener esa comunión, ese corazón enseñable o esa claridad para hablar. Que nos perdones, los limpies y nos ayudes a tener un mensaje que te glorifique y te dé la gloria y honra que tú mereces. Ayúdanos, Padre Santo, también a que sea práctico y así, Señor, poder mostrarle al mundo que tenemos un Dios real en el cual confiamos. Pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿De qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo o se destruye o se pierde? El Señor le está hablando otra vez a los mismos discípulos. A los mismos a los que les acaba de decir que si alguno quiere venir en pos de mí tiene que negarse a sí mismo. Y el Señor les dice entonces que ya en el versículo 25, ¿de qué aprovecha? O sea, ¿qué fruto tiene para el hombre? ¿De qué le va a servir? ¿Cuál va a ser el resultado final si al final usa dos verbos, el hombre termina destruido o perdido? Dice el texto. Pero la pregunta en el griego dice, ¿qué aprovecha a ti? O sea, a ti, a todos los que están aquí sentados. Si ganare todo el mundo. El Señor en este texto utiliza una figura literaria que se llama hipérbole. Hipérbole es exageración. Es eso que usted usa a veces cuando está de mal genio. ¿No ha escuchado? Es que usted nunca me ha servido para nada, nunca. Eso es una hipérbole. O sea, es una mentira agrandada, básicamente, para que me entienda. ¿Sí? En ese caso es eso. Obviamente Jesús aquí no está haciendo una mentira, está diciendo una verdad, pero está haciendo una suposición que llamamos hipérbole. Y en esa suposición dice el Señor, si un hombre ganara todo el mundo, wow,
Si una persona con sus fuerzas, con su esfuerzo personal, pudiera ganar todas las cosas que quisiera, todo lo que le pareciera de provecho. Si una persona dice, quiero tener plata, fortuna, poder, quiero tener casas, carros, quiero tener, y lo lograra. Y quiero tener negocios, y lo lograra. Y es más, si quisiera tengo que tener orfanatos, y los logra, y pues monta hospitales, y los monta. Y si lograra tener todas esas cosas, dice el texto, como el mundo lo tiene, lo pide o lo ve, ese hombre está perdiendo. Y para entender que está perdiendo, él usa los dos verbos en ese versículo, que dice, se destruye o se pierde. Ahora, pues usted dice, pero ¿por qué está perdiendo si está ganando todas las cosas? No. No, porque hay un pequeño problema. Hay que entender, cuando el Señor está hablando aquí en el texto, que dice, ¿qué es el concepto del mundo? El mundo, ojo, es una línea de pensamiento, es una doctrina, es una forma de pensar, de hablar y de actuar, que tiene unos ciertos valores. Eso es lo que es el mundo en la Biblia. El mundo de hoy tiene unos valores que no coinciden con los valores de Dios. ¿Qué hoy es lo valioso en el mundo? Que usted tenga posición, que usted tenga prestigio, que usted tenga unos títulos, que usted tenga... Eso es lo que para el mundo tiene valor. Es más, si usted va a su casa y usted le dice, uy, me gané un puesto, usted, todo el mundo dice, es que usted es importante, usted es valioso, y todos le van a felicitar. Si usted dice que ganó no sé qué, todo el mundo le va a decir que tan chévere, porque a la luz del mundo usted es un vencedor, usted está ganando. Pero la Biblia dice algo terrible. Si todo ese proceso de ciertas cosas que haga no está primero Dios, y ahorita vamos a mirar cómo va primero Dios, entonces usted no está ganando, usted se está perdiendo. Usted está perdiendo su vida, como lo dice en el versículo anterior. Y no solamente está perdiendo su vida, dice que está destruyendo. La palabra dice destruir o perder. Uy, wow. Déjeme decirlo de otra manera. ¿De qué le va a servir a usted? Ganar toda la gloria, gozarse en todas las cosas, tener toda la fama que quiere tener todo lo que pudiera desear, en contraste con lo que el Señor nos va a enseñar a continuación, en contraste con Dios. ¿Vale para Dios todos esos logros? Y la respuesta es muy terrible. Para Dios nada de esas cosas tiene un valor en sí. Ninguna. Nada, no vale mayor cosa, no vale mayor cosa para eso. Dice, pero ¿cómo así? Entonces no sigo estudiando, estoy perdiendo el tiempo. ¿Y ese trabajo que tengo de gerente de Coca-Cola, que lo voto? No, pues sí, no falta la belleza que sale con esa historia. No estamos diciendo eso, hay que oír todo el mensaje, oíganlo primero todo, porque es que si no salen que murió la señora de aquí, salen con esas historias, no, por favor. Entonces, ojo, oigamos todo el mensaje completo primero, todo completico. No está mal estudiar, yo estudio, si está soltero, yo sigo estudiando. No está mal tener un buen trabajo, no tiene nada de malo. Ese no es el problema. El problema es cuando eso ocupa el primer lugar en la vida de las personas. El problema es cuando eso usted vive para eso. Es que yo vivo para hacer plata, yo vivo para tener mi casa, yo vivo para tener mis cosas, yo vivo para tener mis títulos, yo vivo para sobresalir, yo vivo para que me reconozcan. ¿Sabe qué? Perdió su vida. La está perdiendo. Eso es lo que está diciendo el Señor. Porque esas cosas pueden tener mucha utilidad cuando se hacen porque van concordantes con la voluntad de Dios. Pero si esos son sus deseos, sin ninguna consulta a Dios, sino porque usted nunca ha querido negarse a sí mismo, sino que es lo que usted se le da la buena voluntad de hacer, entonces usted está perdiendo su vida, que es lo que dice el texto. Pero tal vez el que mejor lo entendió fue Pablo, para que entendamos esa historia. Vamos a ir a un texto de Filipenses, capítulo 3, versículo 7. Filipenses, ¿saben dónde está Filipenses, no? Pastor, yo soy un super cristiano. ¿Sí? ¿Dónde está Filipenses? A ver, rápido. ¿Dónde está? A ver, no veo. Es que ni por celular no sea, porfis. Filipenses 3:7. ¿Qué dice? Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Uy, pero esperen, eso no termina, ese versículo no termina necesariamente ahí. Cuando llegamos al 8, el asunto parece que se complica un poquito más. Cuando llegamos al versículo 8, se complica.
Porque dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor de lo cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Uy, ¿cómo así? Espere. Wow, espere un momentico, ¿cómo así? Pablo había tenido muchos, como ser humano, dentro del mundo que él vivía, el tipo era un hombre famoso, reconocido. Había sido educado por uno de los mejores maestros que los judíos habían tenido. En términos académicos, el tipo hoy en día tenía una carrera, una maestría, un doctorado y un PhD. Hasta allá había llegado el tipo. Máximo nivel. En lo religioso, el tipo tenía todas las credenciales más altas que en su época existían. Era el tipo que a nivel humano tenía todos los logros que una persona en lo religioso y en lo académico, en la ley, tenía. El tipo era top, 10 puntos. Pero increíblemente ese hombre que tiene todo eso, algo pasa en su vida y ahora dice que todo eso lo tiene como basura. Dice, ¿sabe qué? Todo eso es basura. Y la palabra no es basura, ahorita les voy a decir cuál es la palabra que es salvaje, lo que realmente dice ahí. Y aunque era un hombre admirado en la sociedad, él dice de una manera muy enfática que eso, la verdad, no, ya no es así. Ya él entiende que eso no pasó, pero hay que entender qué fue lo que ocurrió en él. Ahora, para poder entender ese texto hay que devolverse un poquito, ir al versículo número 4, de ahí mismo de Filipenses. Y entender qué es lo que pasó allí. Ahí en Filipenses... eso es 3:4, ¿cierto? 3:4. Sí, señores, 3:4. Dice, aunque yo también tengo de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tienen que confiar en la carne, yo más. Pablo dice, la gente toda se basa en lo que ha hecho en su carne, en su humanidad. Y él dice, mire, ¿quieren ustedes saber qué hice yo, humanamente hablando? Fui circuncidado al 8º día, o sea, significa soy judío. Eso era ser judío para él era una cosa y de verdad. En ese tiempo era el pueblo de Dios. Dice, todavía lo sigue siendo, del linaje de David. Dice, yo vengo, mire, mi descendencia es por el lado directa de David el rey. Fuera de eso, de la tribu de Benjamín, tribu muy respetada, llena de promesas. Hebreo de hebreos, mire, la gente me reconoce como un tipo, vea, recto. En cuanto a la ley, fariseo. En ese tiempo, hoy dígale fariseo a alguien y verá. Pero en ese tiempo ser fariseo era un honor, porque significa que usted era un tipo inteligente, estudioso, que enseñaba a otros. Lo que pasa es que como le hicieron eso a Jesús, de ahí en adelante la gente asocia la palabra con la traición. Pero en ese tiempo era que usted era un tipo súper serio, un religioso de calidad. Y dice, yo era un fariseo de fariseos. En cuanto a la ley, fariseo. Versículo 6, ahí un poquito más adelante. Todavía Pablo como sacando las credenciales, ¿no? Y dice, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Dice, fuera de eso, celoso de mi nación, tanto que perseguía a los cristianos y les echaba piedra. Y no estaba en la nacional, que quede claro. El tipo le echaba piedra porque los quería matar. Dice, y eso era, y para todos, que una persona fuera tan celosa de su fe, era un tubo de orgullo. Fuera de eso, dice acá, en cuanto a la justicia en la ley, irreprensible. Nadie podía decir una queja contra Pablo. Dice, yo soy un tipo que vea, trata de seguir la ley de Dios así, vea. ¿Quién tiene algo mejor que eso? O sea, en la carne el tipo tenía de qué gloriarse. En pocas palabras, él tenía una cantidad de cosas que podía decir, ¿sabe qué? Soy muy inteligente, o sea, lo tengo todo. Pero de pronto en el texto que estamos mirando, dice Pablo, pero todas estas cosas que eran para mi ganancia, él decía, las había ganado, dice, ahora las estimo como pérdida, dice, fueron cosas perdidas, perdí el tiempo, perdí la vida cultivando eso. Por ahí no era, esa no era la vida, por ahí no es la vida con Dios. Y uno dice, pero ¿cómo es posible? ¿Es tan malo esas cosas? No, vamos a mirar cuál es el asunto. ¿Qué fue lo que hizo que Pablo cambiara de mentalidad? ¿Qué fue lo que hizo que Pablo hizo que en la cabeza dijera, ya no puedo ver la vida como la veía antes? Es lo mismo que le tendría que haber pasado a usted y le tendría que haber pasado a mí, solo que él lo pasó. A él sí le pasó, a otros cristianos increíblemente, o que dicen ser cristianos, no les ha pasado y eso es un problema. Pero mire lo que ocurrió, el texto nos dice
dice, por cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida, primero por amor a Cristo, dice el versículo número 7, dice por amor a Cristo. Pero después dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, y explica por qué, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amar de lo cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Sabe qué pasó? Pablo conoció a Cristo. ¿Se acuerdan cuando iba Pablo camino a Damasco? Y se le apareció el Señor. ¿Y en qué estaba montado Pablo? ¿En un qué? ¿No dice? No, usted no invente, no dice nada. No estaba montado en nada. Simplemente, pum, cayó al piso, se encontró con Dios. Eso fue lo que pasó. Y se cayó allá. Si ya ustedes no, que el caballo, ¿no? ¿Cuál caballo? No hay caballos ahí. Y cuando se encontró, ¿qué pasó? Pablo se asustó y dijo, que ¿quién eres? Te quedó ciego. Y yo hizo que yo soy Jesús al que tú persigues. Y a partir de ahí él agachó la cabeza y empezó una tarea de Pablo. ¿Sabe cuál fue la tarea? Conocer a ese con el que se encontró. Y cuando más lo conocía, todo lo que pensaba Pablo iba cambiando en su mente. Decía, uy, tan valioso esto, y ahora que conoció al Señor dice, eso no vale nada. Y después otra cosa venía, otra experiencia con Dios, y decía, tan valioso, ya sabe que yo estaba equivocado, eso no vale nada, eso no vale nada, eso no vale nada. Y cuando Pablo se da cuenta, todo lo que había hecho, todo el trabajo que había gastado, años viviendo para ciertas cosas, dice en ese instante, ¿sabe qué? No valen absolutamente nada al lado de conocer a Dios a través de Jesucristo. Y eso es impresionante. Entonces, claro, uno se pregunta, pero ¿cómo así? Es más, el texto es más fuerte todavía, porque dice acá, porque por lo cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. La palabra no es basura, en el griego dice estiércol. Dice, lo tengo por estiércol para ganar a Cristo. Ush. ¿Cómo así? O sea, mis 5 títulos universitarios no valen nada, ¿ok? Si fueron hechos como una meta de su vida sin tener en cuenta a Dios, no valen absolutamente nada. No tienen ningún valor. No, pero ¿cómo? Si yo me esforcé, me quemé las pestañas, pastor. Sí, pero la pregunta es si le preguntaste a Dios que eso es lo que quería para tu vida. Y no es que esté malo estudiar, yo estoy estudiando. Y no es malo estudiar. Pero ¿sabe qué? Aquí lo que está diciendo el texto, que es lo mismo que viene antes, ya dijimos, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Si yo no me niego a mí mismo y le pregunto a Dios, ¿qué tú quieres? Cualquier cosa que haga, separado de lo que Dios quiere, no tiene valor. Por eso Jesús dijo, separados de mí, nada podéis hacer, no es válido. Y yo entiendo eso es duro de aceptar, porque uno ha gastado mucha fuerza y mucha energía en muchas cosas, y se ha esmerado por hacerlas, pero la verdad es que nunca metimos a Dios en el cuento. ¿Nos gustó? Es que a mí me gusta esto, yo me gusta lo otro. Pues chévere que les guste. Pero la pregunta es, ¿y qué le gusta a Dios? Y el asunto debería ser, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Y por ahí es donde deberíamos irnos. Y Pablo lo entendió. ¿Qué quiere decir esto? Cuando una persona, y ahí viene el punto para nosotros, cuando una persona conoce a Cristo, su manera de pensar, de hablar y de actuar cambia radicalmente. Sobre todo lo que pensamos, la forma de ver la vida, lo que tiene valor ya no tiene valor. Hoy en día ya entiendo, yo ya entiendo. No es el dinero lo que vale en este mundo. Aunque para el mundo vale montones tenerlo. No es la posición. Aunque para el mundo tener la posición es súper chévere. No son los títulos. Y yo tengo varios, hartos. Y sabe que eso no vale nada. Si detrás de todo eso no está el Señor primero. Y no me está guiando a que le dé gloria con lo que tengo para Él. De lo contrario, no tiene ningún sentido. No vale nada. Y eso es duro de aceptar porque uno, como les digo, el ser humano se esfuerza mucho, le gasta mucha energía y plata y tiempo y de todo, pero nunca se mete con Dios para saber realmente qué quiere Dios. Entonces, desde esa perspectiva, el Señor nos llama la atención y sobre todo acá, Él dice, lo he perdido todo por
por el conocimiento, por la excelencia del conocimiento. ¿Sabe qué encontró Pablo cuando se metió con Dios? Una cosa que se llama un conocimiento excelente. Dice la excelencia del conocimiento. Un conocimiento como el que nunca, 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 a pesar de que el tipo se mató estudiando, hizo cantidad de cosas, hizo el doctorado y el PH, el tipo nunca jamás alcanzó a encontrar algo tan valioso como fue meterse con la palabra de Dios. Qué increíble. Pero estamos ante la generación más perezosa de todos los tiempos bíblicos, cristianos. Esta es una generación que no quiere estudiar con Dios. Se rehúsa a conocer a Dios y la única forma de conocerlo es metiéndose con Él, aprendiendo cada día más. Aprendiendo y significa tendremos que meternos, leer, mirar allí, mirar allá. Estamos ante una generación que no quiere tener experiencias con Dios. Tenemos una generación que hace planes todos los fines de todos los puentes de junio y de julio. Ay, no, eso fue la semana pasada. Que hace planes para un montón de vainas, pero que no hace planes con Dios para conocerlo. Ay, quiero ir a conocer ese pueblo por allá en Nariño. Ay, quiero ir a... Para eso, Iván. Y eso es lejos. Esa vaina es lejos. Y caro. Y yo le digo, ¿y no han hecho planes como para conocer a Dios? Porque es que es gratis. Es gratis. No vale nada. Es meterse con Él. Es empezar a tener una relación seria con Él. Ese es el punto. ¿Quiere que su vida tenga cosas valiosas? Conózcalo. Eso es lo valioso. Conózcalo. Y no estoy diciendo acá ni que vote la universidad, ni que vote el trabajo. No. Estoy diciendo empiece a enfocarse. O sea, métase con el Señor para que en verdad usted le dé valor a lo que tiene valor. Para que deje de vivir por las cosas que hay que vivir. Y suelte y renuncie a las que no tiene por qué vivir por esas. Ese es el punto. ¿Cuesta? ¡Ja! A muchos les cuesta, les raya la cabeza eso, pero ¿cómo? Pero pastor, o sea que... Yo entiendo eso. Entonces hay que hablarle a dos grupos. Y hay que decirle a esos dos grupos, ¿qué van a hacer ustedes si rechazan al Señor? ¿Qué van a hacer ustedes si siguen un camino? Es que yo voy a dar mi realización personal y estoy una persona empoderada que va a hacer sus propios caminos y sus, pues lindas las frases, pero no sirven para nada delante de Dios. Si una persona vive para eso, eso se va a morir sin el Señor. Cree que está salvando su vida porque llegó lejos en el mundo, pero la perdió. Y a veces la perdió para siempre porque la pierde con Dios, porque no lo conoce. Pero si es un creyente, el Señor le dice, oye, tú debes ser un creyente útil. ¿Qué estás haciendo conmigo? ¿Dónde está lo que estás haciendo para mí? Porque tienes que ser un creyente útil. Estás llamado a eso. Estamos llamados a ese asunto. Y también estaríamos perdiendo la vida en cosas que no son. Volvamos al texto de Lucas. En capítulo 9. Cuando llegamos a... Entonces él dice, ¿de qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Usted tiene una opción. Deje de poner los ojos en el mundo y gane a Cristo. O siga poniendo los ojos en el mundo y pierda a Cristo. Es su decisión. Dios no lo va a obligar. Wow. Pero ganar a Cristo, señores, no es simplemente un conocimiento mental. Ganar a Cristo no es que, ay, sí, yo creo aquí en Cristo. No, es vivirlo. Es entender, Él está vivo. ¿Sabe qué significa conocerlo? Que usted empiece a percibir la vida como Él la está moviendo. Que usted empiece a ver la vida desde la perspectiva de Él. Que usted diga, uy, mire, pasó tal cosa. Bueno, pues es claro que Dios está moviendo su mano en estas cosas. El Señor está trabajando en esto. Que uno pueda ver más allá de lo que está viendo acá. Que capte las cosas espirituales. Pero para eso hay que conocerlo y si usted no se mete con Él no las va a captar. No las va a captar, no va a lograrlo hacer. Pero si les pareció grave eso que dijo el Señor, es peor lo que sigue. Más fuerte todavía. Versículo 26. Versículo 26.
Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y la de los santos ángeles. Ush. Este todavía es más pesado todavía, este versículo, mucho más complejo para eso. Wow. Nos dice el texto, porque el que se avergonzare de mí, cualquiera que se avergonzare de mí. ¿Usted sabe cómo uno se avergüenza del Señor? El que no es creyente se avergüenza, que básicamente la palabra avergonzar significa no quiero saber de él, el rechazo, ¿ok? El no creyente se avergüenza cuando se le ofrece al Señor y dice, no lo necesito. Él no es ni valioso ni importante para mi vida. Yo puedo vivir, yo puedo seguir mi propio camino, yo puedo seguir mi propio destino, yo puedo seguir haciendo mis propias cosas sin necesidad de él. Eso es avergonzarse. Uno. Pero ¿sabe qué es avergonzarse para el creyente? Que usted diga, no, yo creo que eso de uno meterse más a fondo con Dios, no, ya ahora no me quiero comprometer. ¿Cómo? ¿No se quiere comprometer con el Señor? Dice, no, yo creo que así como estoy bien. No necesito avanzar más allá con Él. No necesito conocerlo más. Deje así. Uy, ¿en serio no necesita conocerlo más? ¿Y qué tanto lo conoce? ¿Usted cree que viniendo un domingo acá lo está conociendo a fondo? O que de pronto un miércoles que preciso se conectó, ya tengo un conocimiento súper poderoso de Dios. ¿Creen que es eso? Por supuesto que no. Eso, ¿sabe qué? La vergüenza es tener un sentimiento, como su nombre lo indica, de vergüenza acerca del Señor que evita tomar la cruz, que evita seguirlo en su camino. Tengo vergüenza del camino que Él me traza, entonces ¿sabe qué voy a hacer? Voy a hacer el mío. Y que una persona sin Dios lo haga porque no lo conoce, listo. Pero uno con Dios que sabe que Él quiere eso, no aguanta. Por ahí no es. Y eso es lo que nos está diciendo impresionantemente el texto. ¿Sabe qué es lo contrario a avergonzarse? Sentirse orgulloso. Cuando me siento orgulloso del Señor, yo digo, Señor, ¿qué hay que hacer? Es que Él es. ¿Qué hago por Él? Pero cuando me avergüenzo, digo, uy, no, dije así que sea ahí quietico que ya tenemos como mucho. Ya fui casi todos los domingos del mes, pero dije así. Eso es avergonzarse del Señor. Uno de los versículos más bonitos. Pedro a veces cuando se ponía espiritual decía cosas muy bonitas, ¿ok? Y una de las cosas que dijo Pedro que siempre me pareció muy bonita, que lo dijo en Juan capítulo 6, versículo 68. Juan 6, 68. Estaban teniendo una charla con el Señor. El Señor le estaba diciendo, ¿están conmigo o no están conmigo? Y Pedro contestó. Le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Yo les pregunto, ¿quién más tiene palabras de vida eterna? Aparte del Señor, nadie. Por eso siempre a veces lo recuerdo diciendo, solo tú tienes palabras de vida eterna, Señor. Nadie más las tiene. Pedro lo entendió claramente. Entendió, solo Él tiene las palabras que yo necesito para cambiar mi vida. Cuando yo conozco al Señor, cuando yo tomo la decisión de seguirlo, cuando yo entiendo que eso es lo que yo necesito hacerlo, cuando yo entiendo que mi vida debe estar enfocada en Él, debo de dejar de vivir para mí, para mis propios caminos, entonces ahí cambia el asunto. Total, completa y absolutamente. Porque yo entiendo que lo único que me puede guiar, porque tiene las palabras de vida eterna claritas, es Él. Por eso tengo que cambiar, irme con Él. Pero si yo decido que no, el Señor hace una advertencia. Y lo dice claramente en ese versículo. Dice el texto. El que se avergonzare de mí y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre. ¿Cuándo? Entonces, si un día yo he decidido avergonzarme de Él, si un día he decidido no seguirlo,
O digo que lo sigo, pero de verdad no lo sigo. Solo soy un alguien de papel, un religioso. El Señor dice, tú, un día yo voy a regresar. Y cuando regrese, recuerden que Él es el juez de todo, ¿no? Un día todos vamos a estar frente a Él. Y solo hay dos opciones con Jesús. O Él es su Salvador, o Él es su juez. Ojalá que sea, que me encuentre con Él como mi Salvador y no como mi juez. Pero cuando Él regrese, algunos van a ir donde el Señor, Señor, aquí estoy, aquí está tu hijo. Y el Señor dice, perdón, ¿lo conozco? Hijo, ¿usted es hijo mío? Mateo capítulo 7, versículo 23. 23. Mateo 7, 23. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Yo no sé quién es usted. Y usted dice, pero ¿quiénes eran esas personas que estaban en ese versículo? Mire quiénes eran. Están un poquito antes, les voy a poner el versículo. Para que sepan a quién va a ir donde el Señor a decirle, yo soy tu hijo, y le dice, usted no es mi hijo. Aquí está. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos nuevos milagros? Estamos hablando de gente que está metida en una iglesia y que dice, yo hago milagros, echo fuera demonios, yo profetizo, el Señor dice y cosas de esas. Y el Señor que les contesta, él dice, yo no sé quiénes son ustedes, apártense de mí, hacedores de maldad. ¿Ja? Uy, ese versículo está como para dedicárselo a algunos, ¿no? Dice, uy, yo sé a quién le va a mandar ese versículo, pastor. O sea, lo que está diciendo ahí, hay personas que pueden creer que están haciendo muchas cosas para Dios. Pero es que monté, Señor, ¿cómo me vas a decir que no soy tu hijo si yo monté 5 iglesias? ¿Cómo me vas a decir que no soy tu hijo si yo Señor, yo monté un orfanato, hice 2 hospitales? ¿Cómo vas a decir que no soy tu hijo? Y él dice, pero ¿sabes qué? Tú hiciste eso, pero nunca me conociste. Tú no tienes ni idea quién soy yo. Si me hubieras conocido, hubieras cambiado tu manera de pensar y de hablar y de actuar. Hubieras sido otra persona diferente. Hubieras vivido bajo mis parámetros. Y hubieras hecho lo que yo quiero y no lo que tú quisiste para sentirte bien. Por lo tanto, yo no te conozco. Eres un hacedor de maldad. Durísimo el asunto. Yo le quiero preguntar a usted hoy, ¿usted conoce al Señor? ¿Lo está conociendo? Y déjeme decirlo de una persona, déjeme decir una frase dura que encontré. Estas personas de las que estamos hablando son personas que estuvieron cerca de Jesús, pero nunca estuvieron con Él. Estuvieron en la iglesia, pero nunca fueron del Señor. Tomaron el curso de auto y nunca fueron, no, o sea, para llevarlo ya a un punto más allá. Tomaron cursos en el seminario y nunca fueron del Señor. Fueron líderes en la iglesia y nunca fueron del Señor. Y fueron pastores y no fueron del Señor. Dice, ¿puede pasar eso? Claro. Uno puede aprenderse todos los ritos religiosos, todos. Los judíos tenían todos los ritos. Oración para comer, oración para acostarse, oración para levantarse, tenían todos los ritos y hacían todos los sacrificios que había por ahí y no conocían a Dios. Y usted puede tener todos los ritos, es que aquí no es por, obviamente acá en nuestro contexto no es porque, uy, qué cantidad de ritos que ustedes hacen, porque no hacen mayores tampoco. Sino porque detrás de ellos no está de verdad que quieren conocer al Señor, ni están haciendo nada para que crezca eso. Religiosidad. Los religiosos, señores, no van al cielo. Eso siempre se lo he dicho y siempre se lo sostendré. Eso es algo muy claro en la palabra de Dios. Son personas que nunca tomaron la decisión de asumir el compromiso de vivir para Dios. Y yo me pregunto si usted ya lo tomó diciendo que es creyente, porque la mayoría acá son creyentes, o dicen serlo, o decimos serlo.
La pregunta es, ¿está usted conociendo a Dios? Miren, no los digo, yo no digo estos temas, no los trato ni los veo así para asustarlos a ustedes. Pero a mí sí me da un temorcito, y grande. A mí me da temor que un día usted salga de esta iglesia creyendo que va para el cielo y se lleve una sorpresa cuando se muera. Por eso soy tan enfático en que no se engañe. Si está en el Señor, va a tener que aprender a moverse con Él, para Él, en las cosas de Él. Y va a tener que tomar medidas y hacer cosas prácticas, donde se note que usted está con Él. Porque qué miedo, morirse y que la puerta esté cerrada. Eso sí me da terror. Pero es una decisión que yo no puedo tomar. Por eso la Biblia tiene un versículo tan impresionante que dice, eso está en 2 de Timoteo 2:19, sobre todo una partecita que vamos a enfatizar acá. El fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los suyos, conoce el Señor a los suyos. Él sabe quién es de Él. Él la tiene súper clara. Él dice, yo sé quién realmente está conmigo, no se engañe usted. Y si tiene dudas que está con Él, asegúrese. Y la forma de asegurarse es conózcalo. Conocerlo le va a transformar su vida, ese es el punto. Métase con Él. ¿Cuándo va a pasar eso? Dice que cuando Él venga, el texto de Lucas nos dice que eso va a ocurrir el día que cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y en la del Padre y la de los sus santos ángeles. Sabemos que en el final del tiempo de la tribulación el Señor viene para instaurar su reino milenial. Y ahí va a venir el Señor, dice la Biblia, que desciende con sus ángeles, dice Apocalipsis, que desciende con su pueblo también, pero también dice que habrá gente acá. Y sabe que cuando llegue ese momento para la humanidad, wow, y el Señor dice, no, usted se avergonzó de mí. Lo siento, usted perdió la vida. Usted dijo que estaba conmigo, pero no estaba conmigo. Por eso hoy apelo a su conciencia. ¿Está con el Señor? Apelo a que el Espíritu Santo le diga a su corazón, ¿realmente está o no está? Y si ¿está conociendo a Dios? Y si no, corríjalo. Porque eso sí es una película de terror. Despertarse al otro lado y encontrar que no hay Dios, que solo hay un juicio, porque yo nunca estuve con Él. Y no estoy hablando de esto para que usted se asuste y diga, ¿será que sí? Que empiece usted, ¿no? Porque hay algunos que son indecisos con cosas, ¿no? ¿Hay indecisos acá? Levanten la mano y empiezan. No, o sea, no. No les digo esto para que duden si son salvos. Si fue salvo, no hay nada que hacer. Pero va a tener que tener una vida que de verdad note que es salvo. Una vida donde lo que usted quiere es porque Dios lo quiere. Una vida que usted anda porque Dios quiere que ande por ahí. Y donde usted entiende, esto es así tengo que vivir porque soy un creyente. Eso sí. Y lo quiero animar a que lo viva. ¿Fácil? No, fácil no es nada. No. Por supuesto que no. ¿Sabe qué va a pasar cuando lo hagamos? Van a venir seguramente muchos problemas, muchas pruebas. Porque eso de ser cristiano es, wow, fuerte. Pero ¿sabe qué va a ocurrir según la Biblia? Cada vez que pase eso, usted va a sentir encima suyo un cada vez más excelente y eterno peso de la gloria de Dios. Va a sentir, uy, Dios está aquí a pesar de lo que está pasando, porque estoy siendo como Él y siento el peso de estar en la gloria de Él. Así se va a volver. Es como vestirse de algo de la gloria del Señor cada vez que pasa eso. Si lo estoy haciendo como Él manda. Y la verdad es que ese es el plan del Señor. Por eso le quiero animar a que lo piense claramente. ¿Está conociendo al Señor? ¿Qué está esperando para hacerlo?
Y yo le pregunté a los de esta mañana, ¿qué les falta para que se metan con Dios? O sea, ¿qué tiene que pasar en sus vidas? ¿Quieren algo más? ¿No les parece poquito lo que han vivido ya? ¿Quieren algo más? Como dijo, ¿les parece pescado lo que han vivido? ¿Les parece poquito? Ya es hora de vivir serios. Se llama madurar, se llama crecer y es absolutamente bíblico. Pero en el versículo 27, el Señor le sigue hablando. Y dice un versículo que, hay versículos en la Biblia que son difíciles. Que uno dice como que la cabeza se le raya a uno y uno dice, uy, no, pero ¿cómo? El versículo dice, pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Entonces el Señor les sigue hablando después de esa exhortación tan fuerte y les dice, y es más, les voy a decir un secreto. De los que están aquí escuchándome, el que están escuchando al Señor en ese momento, algunos no se van a morir hasta que vean el reino de Dios. Y uno dice, uy, ¿cómo? ¿Cómo van a ver? Entonces uno, claro, uno empieza a pensar, pero si el reino de Dios es hasta que venga Jesús en el reino milenial, ¿cómo es que no van a ver el reino de Dios? ¿Cómo va a pasar eso? ¿Cómo es que algunos no se van a morir en ese tiempo? ¿Qué va a hacer para que vean el reino de Dios? ¿Qué va a hacer Dios para esas cosas? Bueno, eso lo sabremos la semana entrante porque ahí ya ese es otro tema, eso es para otra semana. Pero para hoy el tema es más fuerte. ¿Qué va a hacer? Como todos los días en la vida, hoy es un día para decidir. Para decidir si voy a estar metido con Dios o no. Es una respuesta de sí o no. Eso es una respuesta, no puede usted decir, no, si usted dice que lo va a pensar, eso no, ya. Es una decisión que solo usted y nadie más que usted puede tomar. Yo quiero conocer cada día más a Dios. Y obvio, cuando uno conoce más a Dios, uno se da cuenta más cómo es el mundo y cómo es uno. Deseo que todos ustedes conozcan más cercanamente al Señor, pero yo no puedo hacerlo por ustedes. Yo les ruego que consideren conocer a Dios. Lo necesitan. De eso depende que su vida tenga un sentido y un valor. Uno de verdad, no el que creen o pensamos a veces que tiene la vida. No puedo hacer más que orar por ustedes y pedirles que logremos todos entender la importancia de tomar esta decisión. ¿Quiere ser útil para el Señor? Entonces conózcalo. Haga planes con Él. Señor, te voy a conocer. Ayúdame. Te necesito conocer. De verdad, es vital, lo necesito para mi vida. Y entonces ustedes serán, desde la perspectiva de Dios, seremos victoriosos, ganadores. Y yo quiero ser un ganador con el Señor. Y espero que ustedes también así lo sean. Que el Señor nos ayude, que estemos meditando en eso, que estemos pensando en eso, para que podamos entender esta verdad tan bonita de... Y una última cosa, no tengan miedo. Déjenme decirles una verdad triste. Nosotros en lo largo de la vida a veces hemos confiado tanto en las personas. ¿Y qué ha pasado? Perdió. Y en el único que nunca les ha fallado, no confían. El único que jamás nos ha volteado, que jamás ha hecho algo malo contra nosotros, que solo quiere lo bueno para nosotros. Porque es tan difícil confiar en el que es confiable. Esto es un asunto de confianza en Dios, este paso. No tengan miedo. Háganlo.
qué va a pasar si lo hacen? Que vamos a tener una generación de personas completamente distintas, diferentes, útiles, de una manera fantástica, o sea, otra clase de creyentes. Va a ser tan notorio que tenemos al Señor, y yo los animo a que así sea. Que el Señor nos ayude, hermanos, vamos a orar, pongámonos de pie. Señor Dios, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Señor, te damos gracias porque solo tú y nadie más que tú es quien tiene palabras de vida eterna. Solo tú, Señor, tienes palabras de vida eterna. Solo tú nos guías, nos acobijas, nos acompañas. Solo tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores. Hoy glorificamos, exaltamos y pedimos, Padre, que tu nombre sea levantado, Señor, en medio de tu pueblo. Gracias por todo lo que haces, por todo lo que sigues haciendo. Gracias porque tú has sido bueno con nosotros a pesar de que nosotros no lo hemos sido contigo, Señor. Gracias por tu amor que nunca deja de ser, que siempre está ahí. Y ayúdanos a tomar esta decisión, Señor, tan importante y tan valiosa, que es realmente negarnos a nosotros mismos y hacer tu voluntad. Yo te pido que ayudes a mis hermanos, que les hables constantemente a sus corazones y que ellos puedan entender, Señor, que así es como tú quieres que nosotros vivamos la vida. Por eso dejo en tus manos la vida de mis hermanos y lo hago en el nombre de Jesús. Amén